Buenas tardes a todos o noches dependiendo de dónde se encuentren. Estamos aquí haciendo un webinar que se trata del diagnóstico de epilepsia. En la primera consulta, primeramente quiero darle las gracias a nuestros colaboradores y al doctor Sebastián Ortiz de la Rosa que nos va a dar la presentación. Solamente quiero darles algunas recomendaciones. Antes de que empecemos a dar el webinar. Siguiente slide. Les pedimos por favor que mantengan sus cámaras de video y los micrófonos están apagados para que no interfiera con el webinar. Utilice la opción de Zoom de preguntas y respuestas para hacer sus preguntas. El presentador de este webinar responderá sus preguntas al finalizar la presentación. Por si quiere volver a ver esta presentación, está siendo grabada y se publicará en el sitio web de itsyourepilepsy.com. Recibirá un correo electrónico para completar una encuesta y ahí también el enlace para que vuelva a visitar la presentación. Ahora sí le dejo nuevamente le doy las gracias a nuestros colaboradores, itsyourepilepsy.com y a las afiliadas de la Epilepsy Foundation, que son de Los Ángeles, Colorado y Wyoming, Minnesota, Eastern Pennsylvania. Muchas gracias por su colaboración. No sería posible sin la colaboración de este grupo. Ahora sí los dejo con el doctor Sebastián Ortiz de la Rosa. Muy buenas tardes o buenas noches para todos. Para mí es un placer y un orgullo poder presentar esta charla para la comunidad hispanohablante de forma global. Quiero agradecer a It's Your Epilepsy, a Epilepsy Foundation, al Camelice por apoyar esta iniciativa y para promover el reconocimiento y el entrenamiento de las personas en epilepsia a lo largo de América Latina. Entonces, el webinar se basa principalmente en cómo podemos establecer un grupo de trabajo entre el paciente o la persona o el familiar de una persona con epilepsia y nosotros como médicos, qué información necesitamos nosotros como médicos cuando ustedes están en la consulta, qué información ustedes pueden recopilar antes de la consulta e intentar entender un poco cómo son los algoritmos por los cuales nosotros llegamos al diagnóstico de epilepsia, a un diagnóstico diferente, por qué pedimos exámenes o por qué no pedimos exámenes. Entonces, cuando tengo una primera convulsión, lo primero que debemos hacer es intentar recordar qué actividades estaba haciendo la persona con convulsiones antes del evento convulsivo. Eso es importante porque puede haber crisis desencadenadas por algún evento. Podemos poner ejemplos innumerables de epilepsias reflejas, pero también puede haber fiebre, puede haber traumas, que pueden tener un impacto muy, muy importante en el diagnóstico y en el tratamiento y en el pronóstico de los pacientes. Es importante que cada paciente conozca sus desencadenantes. Hay personas que tienen claro que la privación crónica de sueño, la ingesta de alcohol, en el caso de los niños la fiebre, en el caso de otras personas pueden ser otros trastornos como hipoglicemia o alteraciones en los electrolitos, pueden ser desencadenantes de convulsiones y eso implica necesariamente que el manejo, el tratamiento y el pronóstico van a ser diferentes. Para nosotros como neurólogos, las sensaciones o los elementos que ocurren antes del evento son muy importantes. Eso en la literatura ustedes van a ver que nosotros nos referimos a eso como auras, que son fenómenos neurológicos que son característicos y que pueden advertir al paciente que va a tener una crisis. Esas sensaciones previas al evento nos pueden localizar muy, muy eficazmente una zona que se active en el cerebro y podemos solamente con esa información ir y buscar en la resonancia o plantear hipótesis sobre de dónde viene esta epilepsia. Acuérdense que las epilepsias no todas son iguales, hay de múltiples tipos y eso permite que nosotros, cuando tenemos datos de las características de las crisis, podamos tener un mejor enfoque diagnóstico con un rendimiento tanto de las pruebas como del tratamiento mucho más alto.
Puede pasar también que los pacientes durante el evento tengan memoria del evento. No siempre voy a tener alteración del estado de conciencia. Ustedes lo van a ver en inglés como loss of awareness. En español nosotros no tenemos una palabra específica para awareness, pero la conciencia puede ser un tema importante y relevante en este caso. Yo puedo tener convulsiones en las que yo no estoy inconsciente. Y eso también hace parte de todas las características que nosotros intentamos recopilar a través del interrogatorio que tenemos con ustedes para poder saber de dónde vienen las convulsiones. En el caso de los adultos y en el caso de los niños puede pasar que no estén en contacto con los cuidadores primarios. Las crisis en los niños pueden ocurrir en el colegio, en casa de un familiar, en el autobús de la escuela, puede ser que les den el trabajo y necesitamos tener contacto con los testigos en la mayoría de los casos, porque puede ser que yo no tenga memoria de qué fue lo que pasó y no podemos caer en el error de decir que todas las crisis son tónico-clónicas, porque muchas veces cuando inicio con una crisis que puede ser de otras características y yo la catalogo mal, pueden haber exámenes innecesarios, tratamientos no indicados, o incluso cambiar el pronóstico de las personas. Si se pueden contactar a esas personas y esas personas están dispuestas a entrar en contacto con nosotros, es una labor nuestra como médico, pero también de ustedes como pacientes o como personas cuidadoras de pacientes con epilepsia, contactarlos e intentar tener la mayor información. Pueden ser mensajes de voz, pueden ser incluso llamados durante la consulta, pero si ya tenemos el antecedente, o las personas ven, por ejemplo, en Epilepsy Foundation, hay una parte donde yo explico, donde se explica cómo se tiene que manejar una crisis, puede ser posible que alguien grabe un video y ese video para mí va a ser la parte más importante de la consulta. Una imagen dice más que 1000 palabras. De manera que si yo tengo un video, puedo recrear las características de las crisis y puedo yo incluso saber de qué parte a qué parte el cerebro está moviendo esa actividad anormal para poderla ver en la resonancia o para poder interpretar el electro bajo esas características. Finalmente, no es todo lo que pasa antes o durante, también puede ser cosas que pasen después. En algunos casos nosotros lo llamamos signos lateralizantes. Si yo tengo después de una convulsión una debilidad de un lado del cuerpo, eso me indica a mí dónde tengo que mirar en la resonancia. Si yo tengo una alteración del lenguaje, tengo que mirar la resonancia en la zona del lenguaje. Si yo, por ejemplo, tengo alteraciones de dolor de cabeza, el dolor de cabeza es una condición frecuente, pero cuando es muy localizado, eso también me da a mí pistas y me ayuda a encontrar un diagnóstico más adecuado. De manera que en epilepsia, lo más importante, ustedes van a ver a lo largo de este webinar, no es el examen, no es el electroencefalograma, no es la resonancia, es qué ha pasado antes, durante y después de la crisis, lo que me va a permitir a mí tomar decisiones clínicas sobre el diagnóstico, sobre el pronóstico y sobre el tratamiento. Entonces, una vez yo tengo esos elementos, puedo definir si tengo o no un diagnóstico de epilepsia. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer y lo que ustedes van a ver que nosotros hacemos como neurólogos es clasificar las crisis. Muchas veces cuando las crisis no son presenciadas por el testigo o no tiene un evento, como habíamos mencionado antes, de aura, yo tengo que decir que las crisis son de inicio desconocido. No sé cómo inicia. Yo de golpe escucho a una persona que se cae y volteo a mirar y ya lo veo en una postura, eh, digamos, en extensión o en flexión, pero no sé cómo empieza. Y está bien decir que de inicio desconocido, porque eso me permite a mí tener la claridad sobre que llegué en un momento después del inicio. En algunos casos, por ejemplo, las convulsiones generalizadas tienden a ser muy simétricas, los movimientos son de ambos brazos y ambas piernas, los ojos en general en las crisis generalizadas se desvían hacia arriba en el sentido vertical, mientras que en las crisis focales, cuando tienen alteraciones motoras, vamos a tener síntomas asimétricos, voy a girar la cabeza más hacia un lado, los ojos en el plano horizontal, posturas de las manos o posturas de la cara que me permitan saber que es solamente una zona del cerebro que está afectada. Luego la clasifico entre si se mueve o no se mueve, porque puedo tener crisis en las que yo no tenga movimiento. Por ejemplo, las ausencias. Por definición, las ausencias son eventos en los que el movimiento no es la característica típica. Mientras que en las otras, que son las que todos conocemos, va a haber movimiento, sea de inicio focal, sea de inicio generalizado. Y finalmente yo clasifico si tiene o no alteración del estado de conciencia. Como les digo, este es un término que no se ha logrado traducir del inglés de loss of awareness, pero finalmente lo que yo intento establecer es si el paciente tiene o no un contacto adecuado con el medio, si logra responder preguntas, porque de nuevo esto tiene implicaciones para el tratamiento, para el diagnóstico y para el pronóstico. Una vez ustedes y nosotros
intentamos descubrir cómo es o cómo son las características de la crisis o de las crisis, porque pueden haber diferentes tipos de crisis en una misma persona. Podemos establecer, basándonos en los criterios publicados por la Liga Internacional contra la Epilepsia, sobre si un paciente tiene o no epilepsia. Y esto también es importante porque yo tengo que cumplir los criterios para tener epilepsia. Yo no necesariamente tras una primera convulsión tengo el diagnóstico de epilepsia. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener 2 o más convulsiones en un periodo de más de 24 horas sin desencadenantes. Es decir, tengo que evaluar cuáles fueron los precipitantes, si hubo fiebre, si hubo alteraciones en la glucosa, si hubo alteraciones en el sodio, si hubo traumas previos, si hubo síntomas que me sugieran que esto es una alteración más cardíaca o de la presión arterial que no sea epiléptico. Pero si yo estoy frente a una primera convulsión única en la vida, voy a hacer exámenes y voy a evaluar el riesgo de que esta crisis vuelva a aparecer. Y si ese riesgo es mayor al 60% en los siguientes 10 años, esa persona tiene el diagnóstico de epilepsia. Y eso es importante porque también va a tener implicaciones incluso en las actividades de la vida diaria, en la parte del estigma, como vamos a ver en charlas posteriores. Y tercero, este es un diagnóstico que generalmente se da en niños, pero también se puede dar en adolescentes, que son los síndromes epilépticos. Ustedes van a ver que nosotros tenemos muchos pacientes que tienen epilepsia mioclónica juvenil, epilepsia de ausencias infantiles, epilepsia rolándica, que en día se llama SELECT. Podemos tener niños con síndrome de Dravet, podemos tener niños con síndrome de West. Y son las características de las crisis, o sea, la semiología, sumándose al electroencefalograma, lo que me va a permitir, y la edad de inicio, lo que me va a permitir establecer el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Por ejemplo, en los adolescentes con epilepsia mioclónica juvenil, muchas veces la primera crisis tónico-clónica generalizada es el motivo de consulta, pero cuando uno le pregunta a la persona, esa persona tiene sobresaltos o ha tenido brincos a lo largo de los últimos meses o años que demuestran que ha habido múltiples convulsiones que, aunque no hayan sido reconocidas como convulsiones, hacen que se cumpla tanto el primer criterio como el tercer criterio de diagnóstico de epilepsia. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros y ustedes para la primera consulta? Lo primero es, nosotros como médicos queremos escuchar sus preguntas. No es fácil. Puede dar miedo, puede dar ansiedad, puede generar incluso problemas de pareja o de razonamiento y necesitamos escuchar sus preguntas. Las parejas pueden decir, yo no sé si es seguro dormir al lado de él, no sé si puedo dormir mientras él tenga una crisis o ella tenga una crisis nocturna. Los papás pueden decir, tengo miedo de enviar al niño al colegio. O los profesores pueden decir, yo no puedo hacerme cargo de un niño que puede tener eventos tales o convulsivos. Las listas de preguntas sirven para que no se olvide nada durante el interrogatorio. Como les decía, hay que recopilar todos los datos de todos los testigos posibles y, si se puede, videos. Si, por ejemplo, ustedes están en una tienda, están en la calle, ustedes pueden pedir, y nosotros lo hemos hecho, las videos de seguridad de los establecimientos o incluso de las calles para poder capturar el evento. Porque si yo logro ver qué es lo que pasa, puedo ofrecer una eh, mejor enfoque diagnóstico. Y aunque nosotros tengamos antecedentes de personas con epilepsia en casa o incluso tengamos conocimiento médico, pueden ser enfermeras, pueden ser incluso médicos o personal aliado de la salud, siempre es importante que se expresen los síntomas en las propias palabras. No utilizar términos que nosotros asumimos que son correctos, porque muchas veces en esos elementos podemos incurrir en errores y podemos hacer que las personas que están entendiendo esa información tengan un sesgo de información. Si yo digo, mi padre tiene ausencias, inmediatamente lo estoy encasillando en una epilepsia genéticamente determinada, generalizada, a la cual solamente le sirven los tipos de medicamentos. Pero las ausencias se pueden parecer a crisis frontales, pueden parecer crisis del lóbulo temporal. Entonces, siempre hay que expresar en las propias palabras del paciente o de los cuidadores qué es lo que ustedes están viendo o qué es lo que ustedes están sintiendo durante el evento ictal. Una vez nosotros hacemos una evaluación de factores de riesgo en los que nosotros evaluamos cómo fue el embarazo de esa persona, si ha tenido enfermedades que puedan implicar convulsiones, si recibe tratamientos que puedan tener implicaciones en el pronóstico, en el manejo o en el diagnóstico, los vamos a tener en cuenta. Pensamos en qué exámenes necesito yo. Y aquí es importante que todos ustedes entiendan que la epilepsia tiene un diagnóstico clínico. Es decir, una vez una persona cumple alguno de los 3 primeros criterios que yo les mostré, tiene epilepsia. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces yo puedo tener exámenes, como vamos a ver más adelante, que no son concluyentes. Puedo tener exámenes normales, puedo tener incluso exámenes anormales, y eso no implica necesariamente que yo tengo epilepsia. Entonces, las guías NICE y SIGN del Reino Unido piden que todas las personas con epilepsia tengan una
examen de electrocardiograma para evaluar un síndrome de QT prolongado. Esta es una alteración cardíaca que puede poner en riesgo la vida de las personas si no se diagnostica de forma adecuada, porque puede producir síntomas similares a las convulsiones, puede ser empeorado por algunos medicamentos, especialmente lo que nosotros llamamos bloqueadores de canales de sodio, y tiene como característica principal que es una enfermedad tratable y que tiene un enfoque completamente diferente. Segundo, si yo tengo antecedente de desencadenantes, tengo que establecer si el trauma fue antes o después, porque si el trauma fue después de la crisis, yo tengo claro que la secuencia es diferente. Si el trauma se ve antes de la crisis, yo puedo decir que es una crisis eh, postraumática y no necesariamente hacer el diagnóstico de epilepsia. En los casos de algunas personas puede haber intoxicación por tóxicos y los niños pueden tomar algún tipo de tóxico que pueda desencadenar las crisis, puede haber abuso de medicamentos o incluso puede haber sustancias tóxicas prohibidas o no prohibidas que puedan desencadenar crisis, por ejemplo, el alcohol. Entonces tenemos que tener claro que si yo tengo un antecedente en un desencadenante, tengo que pedir exámenes encaminados a buscar tanto los tóxicos como los medicamentos. En todos los pacientes con epilepsia focal, es decir, pacientes que tienen una zona que produce los síntomas dentro del cerebro, se requiere una resonancia. En los casos en los que los pacientes tienen epilepsias generalizadas, como la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia de ausencias infantiles o la epilepsia de ausencias juveniles, no se requieren estudios inicialmente de neuroimagen. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en estos pacientes el diagnóstico es genético y que tenemos que establecer que esta resonancia generalmente es normal. Entonces vamos a incurrir en el estrés de hacer un examen, en poder encontrar anormalidades que pueden no ser relevantes para el paciente y que pueden aumentar la sensación de angustia y depresión sobre los pacientes. En algunas zonas geográficas o situaciones especiales en epilepsia, nosotros podemos tener dificultades en tener acceso a la resonancia, en cuyo caso la Liga Internacional contra la Epilepsia promueve la toma de una tomografía, porque la tomografía puede mostrar cosas grandes, puede mostrar tumores, puede mostrar malformaciones vasculares, puede mostrar sangrados, y en casos, como decía, geográficos especiales donde hay una altísima incidencia de neurocisticercosis, especialmente en Centroamérica y en la parte norte de Sudamérica, tenemos que hacer tomografía para encontrar si tenemos esa condición que tiene un tratamiento de nuevo específico con antibióticos y antiinflamatorios asociados a antiepilépticos, como la neurocisticercosis. En términos del electroencefalograma, se requiere para poder clasificar, bien sea la actividad eléctrica, para pensar en un síndrome epiléptico, para establecer el riesgo de personas, que las personas desencadenen crisis por las luces intermitentes, para establecer si la hiperventilación desencadena o no eventos de ausencias en los casos de la epilepsia de ausencias infantiles y juveniles, y permite también en casos de monitoreos prolongados examinar el tipo de eventos que yo estoy presentando. Muchas veces yo puedo tener eventos que son eventos convulsivos, pero que no son de naturaleza epiléptica. Y la única forma para hacer el diagnóstico es basándonos en las características de los movimientos y en las anormalidades o normalidades que tenga el electroencefalograma. En nuestras regiones puede haber dificultades en encontrar quién interpreta el electro, y esto es un tema crítico que se ha tratado en los Estados Unidos, principalmente por un grupo en Texas, que muestra que si no se tiene un entrenamiento idóneo en epilepsia, yo puedo tener errores de falsos positivos o falsos negativos en el electroencefalograma que pueden afectar positiva o negativamente el diagnóstico de epilepsia. Una de las preguntas que nosotros tenemos muy frecuentemente en la consulta es, ok, usted dice que mi hijo o mi familiar tiene epilepsia, pero el electroencefalograma, el EEG y la resonancia son normales. ¿Cómo es posible que yo tenga un diagnóstico de epilepsia, pero mis exámenes sean normales? Entonces, la explicación puede ser o muy sencilla o muy compleja. Inicialmente, nosotros lo que hacemos con la resonancia es descartar lesiones agudas que requieran un manejo urgente por parte del equipo de neurocirugía. Pero en algunos casos, especialmente en las epilepsias focales, 30% van a tener una alteración genéticamente determinada que se llaman displasias, que solamente se ven en una zona específica del cerebro y que si no se toma una resonancia con un protocolo adecuado, pueden pasar desapercibidas.
Cabe recordar que las imágenes son imágenes estáticas, a no ser que se esté haciendo una resonancia funcional. Entonces yo voy a ver es la estructura del cerebro, no su funcionamiento. Y una gran parte importante de la epilepsia tiene que ver con alteraciones en el funcionamiento y no necesariamente con alteraciones estructurales. Especialmente esos casos nosotros los llamamos casos con resonancias negativas. Con el electroencefalograma básicamente es lo mismo. Es un ejemplo muy sencillo es si ustedes salen a la calle y duran media hora esperando que pase un taxi para poderse desplazar a una parte de la ciudad y no pueden tomar un taxi, no significa que el taxi no existe. Significa que el evento que yo estoy intentando registrar no ocurrió. Entonces, puede pasar que durante el trazado yo no tenga ni actividad interictal ni actividad ictal, es decir, no tenga descargas o no tenga convulsiones. Uno de los factores más importantes para encontrar anormalidades en el electro es la frecuencia de crisis. Si yo tengo un paciente que tiene múltiples crisis en un día, va a ser mucho más alta la probabilidad de yo encontrar una anormalidad en el electro que si tengo un paciente controlado durante muchos años. En algunos estudios se ha demostrado que cuando los pacientes entran a la unidad de monitoreo en epilepsia, en inglés el EMU, voy a tener una mayor posibilidad de encontrar anormalidades porque los voy a tener registrados durante un periodo mayor de tiempo. El problema es que esto rompe las actividades familiares, rompe las actividades laborales y genera una hospitalización que puede llegar a ser incómoda para los pacientes. En algunos casos seleccionados, nosotros, los médicos, pedimos que se retiren medicamentos. ¿Por qué hago la aclaración de nosotros? Porque si los medicamentos se suspenden de forma abrupta, esto puede producir una convulsión prolongada que se llama status epilepticus o incluso puede producir o aumentar el riesgo de muerte súbita asociada a epilepsia como es el SUDEP. Entonces los medicamentos no se deben suspender a no ser que estén expresamente solicitados por parte del personal médico y que el electroencefalograma o la monitorización se haga en un hospital o en un centro, en la facility que tenga la posibilidad de tener acceso a medicación de urgencia y a soporte vital avanzado. ¿Qué pasa con el diagnóstico incorrecto? Nosotros tenemos claro en la estadística que hasta el 30% de las personas que hoy en día tienen diagnóstico de epilepsia pueden tener un diagnóstico diferente. Por eso es importante que se tenga realizado desde la base siempre los exámenes relacionados con los diagnósticos diferenciales. Las características de las crisis pueden ser claras y clásicas en demostrar que esto no es un evento convulsivo. Por ejemplo, las personas con trastornos neurológicos funcionales tienden a tener mayor incidencia de convulsiones no epilépticas. Ah, como les mencionaba, lo más importante es que se depende de las características de las crisis. Por ejemplo, esto está demostrado por las guías NICE en Inglaterra. Las personas con migraña pueden tener hasta 45% de probabilidades de tener un electroencefalograma anormal. Y eso no significa que yo tenga epilepsia. Es porque la enfermedad también es cerebral y el electro no tiene una especificidad ni una sensibilidad, es decir, no son únicos para el diagnóstico de convulsiones o de epilepsia. Lo mismo en trastornos del espectro autista y personas con déficit de atención y hiperactividad, ADHD, pueden tener anormalidades en el electro sin que esto implique que tengan epilepsia. Por lo tanto, yo no trato exámenes, yo trato pacientes y las características de las crisis son lo más importante. Como les decía, los diagnósticos diferenciales, en este caso el más importante, está relacionado con las alteraciones cardíacas, se llama síncope, que son eventos que en América Latina conocemos como desmayos. Son eventos en los que la presión arterial o la frecuencia cardíaca tienen modificaciones y pueden perder la conciencia, pueden incluso moverse como una convulsión, pero eso no se trata con antiepilépticos. Finalmente, es muy importante que una vez yo he revisado la historia clínica, he hablado con el paciente, conozco las características de las crisis, conozco tanto los falsos positivos como los falsos negativos y el rendimiento de mis exámenes, yo planteo un plan de manejo integral para mi paciente. La epilepsia no se acaba en el momento que el paciente sale del consultorio. Ustedes tienen que pedirle a sus médicos que les diseñen planes integrales de manejo. Estos planes integrales están disponibles como un template en la página de epilepsyfoundation.org, en la que yo puedo establecer primero a quién debe llamar el paciente o el acompañante o el acudiente cuando el paciente tenga una crisis epiléptica. Nosotros hemos encontrado en un survey que hicimos en América Latina que en diferentes países hay diferentes números de emergencia. Sin embargo, la mayoría de pacientes en América Latina sigue llamando al 911. Si ustedes están en Colombia, el número es 112. Si están en España, puede ser 112. En Colombia puede ser 123. Entonces hay que saber qué número marcar, porque en esas condiciones probablemente yo no tengo la
claridad mental para poder pensar con tranquilidad y decir, ok, el número de emergencias que yo tengo es este. Segundo, esta persona puede tener un contacto para llamarlo, un familiar o un esposo o esposa que pueda saber y orientar a las personas que están viendo una crisis. Segundo, tengo que dejar descrito para las personas que están en contacto con esta persona cómo son las convulsiones. Las crisis no todas, como les dije, son caerse al piso y moverse y quedar inconsciente. Entonces, en ese contexto, si yo entreno a las personas que están relacionadas con el cuidado, tanto académico como laboral o como familiar de esta persona, en reconocer las crisis, voy a tener yo como médico y ustedes como pacientes la posibilidad de tener una mejor medición de los eventos de crisis. Acuérdense que nosotros miramos la eficacia de los medicamentos basados en el número total de crisis por mes. Existe la posibilidad de tener un entrenamiento, así como existe el ACLS o el BLS para soporte vital o básico avanzado, uno puede tener también entrenamiento en manejar las crisis. Es crítico que las personas entiendan que no se puede meter nada en la boca. Los pacientes se tienen que acostar de medio lado en una posición de seguridad. Los pacientes tienen que estar alejados de los elementos que les puedan caer en la cabeza que les pueden generar traumas, porque adicionalmente a la crisis yo puedo poner en riesgo la integridad física o la vida del paciente si yo introduzco objetos en la boca o si algo les cae en la cabeza. Finalmente, ¿qué hacer en caso de una crisis? Es fácil cuando uno está en un hospital porque todos tenemos claro que la enfermera nos va a ayudar, el médico va a pedir unas cosas, el residente va a hacer otras cosas, pero en la casa o en el colegio el plan tiene que estar diseñado. El profesor conoce la crisis, él se queda con el niño y tiene que enviar a otra persona que esté ya previamente designada para pedir ayuda a la enfermera del colegio o en el trabajo. Una persona, el compañero más cercano, tiene que saber qué hacer y tiene que pedirle ayuda a los demás, porque si el paciente se queda solo, puede tener riesgos su vida o su integridad física. Como les decía, es importante saber qué no hacer y finalmente saber cuándo llamar a urgencias. Muchas veces los pacientes con epilepsia, al momento que llega la ambulancia, minutos u horas después, ya están bien y no necesitan ir a un hospital. Pero si yo tengo una crisis prolongada o tengo un número de crisis repetitivas entre las cuales el paciente no recupera el estado de conciencia, yo tengo que llamar a emergencias. Entonces, el cuidado integral de los pacientes depende de un trabajo en conjunto que tengamos nosotros como personal de la salud y de los pacientes que estén a nuestro cuidado. Eh, El plan integral involucra a todas las personas que la persona con epilepsia o el familiar de la persona con epilepsia, en el caso de personas menores de edad, quieran incluir. Esta lista nunca va a ser completa porque yo puedo tener diferentes elementos que puedan estar relacionados con el cuidado de esa persona, pero los esenciales generalmente van con familia, trabajo y personal cercano, que puede ser el colegio, puede ser el trabajo o puede ser otros elementos, siempre pensando que tengo que tener en cuenta que existe el estigma relacionado con las convulsiones. Yo debo proteger al paciente del maltrato que se le pueda dar, de la exclusión de las actividades educativas o laborales que pueda tener y favorecer siempre la independencia de las personas con epilepsia. Es cierto que los diferentes países tienen diferentes legislaciones para el tema de conducción, pero es supremamente importante que los pacientes tengan claro que a pesar del diagnóstico de epilepsia, su vida continúa y que nosotros tenemos todas las herramientas para apoyarlos. Am, Quisiera saber si hay algunas preguntas por parte del auditorio. Tenemos algunas preguntas, doctor. La primera es, ¿cuándo debo visitar a un especialista en epilepsia? Siempre que tengas tratamientos en los cuales no haya habido eficacia, es decir, control de crisis, en los que no tengas el diagnóstico o tengas dudas sobre el diagnóstico, o en los casos en los que tú tengas posibilidades de tratamientos quirúrgicos. En esos casos se debe recurrir al manejo por un epileptólogo. Sin embargo, también es importante entender que los neurólogos tienen todas las capacidades de manejar más del 70% de los casos en los cuales una primera medicación va a ser adecuada y les va a permitir tener una vida normal. La segunda pregunta es, ¿qué información debo traer para mi primera cita? No te estoy escuchando. ¿Qué información debo traer para mi primera cita? En el caso de los niños y menores de edad, la parte de el embarazo, la gestación,
va a ser muy importante porque ahí puede haber factores de riesgo, incluso en el nacimiento. Podemos tener información también relacionada con eventos desencadenantes, como les mencionaba, los videos, y conocer la información de las enfermedades previas y de los medicamentos que vienen tomando si son adultos mayores o son personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica. Y en algunos casos específicos, muy pocos, una pequeña proporción, los antecedentes familiares van a jugar un papel muy relevante, especialmente en las epilepsias autosómicas dominantes. Eh, mm, Después de una primera crisis convulsiva, ¿cuándo medicar con fármaco antiepiléptico y cuándo no? En ese caso, se tienen que hacer los exámenes de electrocardiograma, electroencefalograma y resonancia para establecer el riesgo de recaída. Si el riesgo es mayor al 60%, entendiendo que hay una lesión en la resonancia que pueda explicar un riesgo elevado o una alteración en el electroencefalograma que muestre que la actividad epileptiforme es concordante con la semiología o con las características de las crisis, en ese caso, aunque haya una primera convulsión, se debe iniciar tratamiento antiepiléptico. Esta pregunta yo creo que va mano a mano. Si tengo un cambio en el electrocardiograma, perdón, ¿significa que tengo epilepsia? No. El electrocardiograma es un examen que mide la actividad eléctrica de conducción cardíaca. Lo que nosotros buscamos en el electrocardiograma son alteraciones como por ejemplo el síndrome de QT prolongado, bradicardias o bradiarritmias, que pueden presentarse con síntomas similares a la epilepsia, pero que tienen un tratamiento completamente diferente y que no corresponden a la epilepsia. Entonces la respuesta es no. El electrocardiograma anormal no significa que una persona tenga epilepsia. Y otra pregunta es, ¿qué tan importante es mantener un diario de las crisis convulsivas? Es muy importante porque es la única forma que nosotros tenemos de establecer la eficacia del tratamiento. Nosotros medimos la eficacia del tratamiento entendida como un control de crisis sostenido a lo largo del tiempo. Si yo no tengo claro cuál es la frecuencia de las crisis, muy posiblemente yo no voy a tener la posibilidad de establecer si el tratamiento es adecuado y si es eficaz. Otra pregunta es, ¿el déficit cognitivo se puede considerar factor de riesgo mayor al 60% para una nueva crisis? Mm. El déficit cognitivo no es un factor de riesgo para desarrollar epilepsia. Sin embargo, vamos a hablar de dos grupos poblacionales. En el grupo poblacional de las epilepsias pediátricas, es común que las personas con epilepsias de difícil control en el ámbito pediátrico tengan discapacidad intelectual. Pero eso no significa que sea un riesgo para la epilepsia, es que la causa de la epilepsia y de la discapacidad probablemente es común. Por ejemplo, en el caso de un niño que nace pretérmino y que tiene una asfixia perinatal, esa asfixia puede ser la causa tanto de los problemas de aprendizaje como de las convulsiones. En casos de personas que no tienen factores de riesgo pueden ser condiciones genéticas. Lo hemos visto en el Dravet. Niños son perfectamente sanos hasta alrededor de los 11 meses, tienen una primera crisis y de ahí en adelante tienen un decline cognitivo con un aumento de la frecuencia de las crisis. En el caso de los adultos mayores, está establecido que el riesgo de tener convulsiones con Alzheimer y con demencias puede ser más alto que la población en general, pero no supera el 60%. De manera que en ese caso no se considera la demencia o las alteraciones cognitivas o comportamentales como un factor que sea determinante en el diagnóstico de las epilepsias. Se considera una comorbilidad. Otra pregunta es, ¿cuántos electrocefalogramas se necesitan para hacer el diagnóstico de epilepsia? Ninguno. Como les expliqué al inicio, el diagnóstico de las epilepsias es clínico. De ahí la importancia de tener un relato adecuado. Tú puedes tener 20 electroencefalogramas normales y aún así tener epilepsia. Puedes tener electroencefalogramas anormales y no tener epilepsia. Entonces, no es una herramienta aislada, es el conjunto de herramientas, signos, síntomas y exámenes que te permiten llegar al diagnóstico de epilepsia. Otra pregunta es, ¿qué es el SUDEP y por qué sucede? ¿Por qué pasa el SUDEP? La muerte súbita asociada a epilepsia, por sus siglas en inglés, SUDEP, Sudden Unexpected Death in Epilepsy, es una condición infelizmente
frecuente, 5% de los casos que se dan en personas, adultos jóvenes y adultos en sus primeros años, 20, 30 años. Generalmente da cuando tienes crisis o convulsiones en la noche y cuando tienes epilepsia refractaria. Lo que entendemos hasta ahora es que hay una alteración entre el eje del cerebro y el corazón. Durante un evento de SUDEP, el corazón va a tener una alteración en el ritmo que puede generar una bradicardia, eventualmente una parada respiratoria, o también en algunos casos puede haber una pausa respiratoria que no permite que el oxígeno entre al cuerpo y eso genera un SUDEP. La mejor forma de prevenir el SUDEP es teniendo control de las crisis, teniendo adecuada adherencia al tratamiento antiepiléptico y buscar ayuda, porque en los casos de epilepsia refractarias la cirugía no es no es lo último que se tiene que hacer. En algunos casos puede ser incluso lo primero que se tiene que hacer. En caso del diagnóstico de parálisis cerebral, ¿es común que se desencadene epilepsia? Sí, la parálisis cerebral es una condición estática en la que hay una lesión cerebral, generalmente al nacimiento, y puede pasar que se lesionan las áreas de control motor y por eso la persona tiene dificultades en los movimientos, sea de un lado del cuerpo o de ambos lados. Y eso está relacionado hasta en un 60% con probabilidad de desarrollar convulsiones no provocadas a lo largo de la vida. Sin embargo, en los pacientes con epilepsia, con parálisis cerebral, sin características o sin eventos de convulsiones, no está indicado realizar electroencefalogramas. Precisamente por lo mismo, porque pueden salir anormalidades y en ese caso empezaríamos a tratar un examen y no un paciente. Hasta el momento, solo algunos medicamentos tienen capacidad de antiepileptogénesis, es decir, disminuir la probabilidad del desarrollo de epilepsia. Los que nosotros tenemos usualmente y los que usamos comúnmente, como el tiracetam, la lacosamida, el clobazam, el ácido valproico, la carbamazepina, son medicamentos anticrisis, no son antiepileptogénicos. La diferencia radica en que con unos yo controlo las convulsiones y con otro yo controlaría el desarrollo de la epilepsia. Son situaciones diferentes y estamos investigando muy a profundidad sobre eso. En este momento tenemos algunos medicamentos que podrían ayudarnos en enfermedades genéticas como la esclerosis tuberosa, como el síndrome de Dravet, hablando de medicamentos antiepileptogénicos. Otra pregunta, ¿qué enfermedades se parecen a la epilepsia? Los síncopes, los desmayos, son eventos que se pueden parecer mucho a las convulsiones de naturaleza epiléptica. En algunos casos, los tics motores pueden parecer eventos que sugieran convulsiones. em, y los trastornos neurológicos funcionales y algunos trastornos psiquiátricos pueden producir síntomas similares a la epilepsia. Otra pregunta es, ¿la epilepsia puede tener causa genética? Sí, es una pregunta muy interesante. La respuesta es sí. En muchos de los casos de niños que tienen antecedentes de compromiso cognitivo, movimientos anormales y epilepsia, la causa usualmente tiende a ser genética. Y genético aquí hay que entenderlo no como una enfermedad heredable, porque solamente algunas cosas genéticas pueden ser heredables. Es una condición que aparece de nuevo en la persona, como por ejemplo el síndrome de Down. El síndrome de Down es una condición genética, pero los padres de un niño o una persona con Down son personas sanas. En epilepsia puede pasar lo mismo. El síndrome de Dravet usualmente viene con sin antecedentes familiares de epilepsia. En el caso de alteraciones de esclerosis tuberosa, como las mutaciones en el gen TSC1 y TSC2, puedo tener padres sanos y niños con epilepsia. Y hay estudios recientes, varios de ellos realizados en Cleveland Clinic, que muestran que incluso en las displasias corticales focales, que son una causa específica de epilepsias focales, esa alteración específica en ese grupo neuronal tiene una alteración genética. Entonces, el horizonte de las epilepsias genéticas cada vez se está expandiendo más y nos está permitiendo entender por qué algunas personas tienen algunos síntomas que otras personas no tienen. ¿Debo traer a un familiar a mis citas médicas? Idealmente, si tiene la confianza y si esa persona va a ayudar en el cuidado, sí. Lo que ocurre muchas veces es que las personas van con cuidadores que no solamente no entienden de la enfermedad, sino que muchas veces pueden entorpecer el proceso de tratamiento y de diagnóstico de la enfermedad. Pero sí, especialmente la persona va a ayudar y si esa persona fue testigo de alguno de los eventos.
Otra pregunta es, ¿cómo se trata la epilepsia que sucede durante el periodo menstrual, ya sea antes, durante o después? Ok, voy a hacer una introducción breve porque vamos a tener un webinar sobre medicamentos, pero en general mm, yo tendría que utilizar medicamentos que no tengan efectos ni sobre la salud reproductiva de la mujer, ni sobre la posibilidad de quedar en embarazo y posibles efectos teratogénicos. En este caso, las mujeres que están en posibilidad de tener hijos o en posibilidad de dar lactancia no deben recibir ácido valproico y se tiene que dejar aconsejado por cada paciente, dependiendo del tipo de convulsiones, dependiendo del perfil de los pacientes y de las comorbilidades, unos u otros medicamentos. Nosotros podemos utilizar benzodiazepinas, podemos utilizar acetazolamida, levetiracetam, pero eso lo vamos a tocar en el webinar de medicamentos y de tratamientos. Y esta pregunta se me hace muy importante. ¿La epilepsia tiene cura? Ok, la respuesta es depende la causa. Si yo tengo una lesión estructural, es decir, tengo una alteración en la resonancia que yo pueda retirar quirúrgicamente, esa cirugía tiene una intención curativa. En la gran mayoría de los casos, nosotros hablamos no de curación, sino de remisión. Es decir, tener un periodo de más de 5 años con medicamentos sin crisis y otros 5 años sin medicamento y sin crisis para decir o constatar que un paciente no tiene una epilepsia activa. Otra pregunta es, ¿las crisis febriles son epilepsia? ¿Se consideran epilepsia? No. Por definición, la epilepsia tiene que tener convulsiones sin un desencadenante. Y en este caso, las crisis febriles están relacionadas con un aumento de la temperatura. Es cierto que algunos tipos de epilepsia tienen antecedente de convulsiones febriles. Por ejemplo, la epilepsia al lóbulo temporal en el 30% de los casos tiene antecedentes de convulsiones por fiebre. Eso no significa que las convulsiones por fiebre sean una causa directa exclusiva de la epilepsia, pero que pueden contribuir al desarrollo de la epilepsia. En el caso de algunos síndromes específicos como las mutaciones en PCH19 o en SC del grupo de las canelopatías de sodio, yo puedo tener convulsiones con fiebre, pero muchas veces esas personas también tienen convulsiones sin fiebre. De manera que cuando son convulsiones febriles aisladas, sin componente cognitivo y sin desarrollo de crisis afebriles, no se habla de epilepsia. Esas son todas las preguntas. ¿Alguien más quiere hacer una última pregunta? Muchas gracias, doctor. Ok, entonces los mensajes para llevar los take home messages. Opa, no puedo. Hay que establecer en todos los casos de todos los pacientes con epilepsia una red de apoyo. Mostrar que los pacientes no están solos. Ayudarlos a combatir esta enfermedad sacando el estigma fuera y ayudando a que las personas entiendan que la epilepsia no es contagiosa, que la epilepsia no te va a generar dificultades intelectuales y que la epilepsia se puede tratar. Acuérdense, por favor, que una imagen vale más que 1000 palabras. La presencia del registro de videos es mucho más importante que una resonancia o incluso que un electroencefalograma. Es importante que las personas que tienen epilepsia entrenen a sus cuidadores o a las personas que están alrededor en qué hacer en caso de una crisis para que no vaya a haber riesgo para la integridad física o la vida de los pacientes. Y finalmente recordarles que la adherencia al tratamiento mejora la probabilidad de libertad de crisis y disminuye la probabilidad de muerte súbita asociada a epilepsia. Muchísimas gracias.